Yo soy Pedro Reyes, soy escultor y estamos en mi taller en Coyoacán. Uno de los intereses principales que yo he trabajado en la escultura es la talla directa, que la talla directa en piedra tiene una genealogía muy importante en el contexto pues de la geografía cultural del sur de la ciudad, por las erupciones que han hecho diferentes volcanes a lo largo de la historia. Tenemos registros desde 850 años antes de Cristo con Cuicuilco, y que obviamente esa formación rocosa sirvió como cantera para muchas de las construcciones de lo que fue Tenochtitlan, en donde se llevaba esta piedra en trajineras hacia el centro del lago. Y luego también en la colonia, ¿no? O sea, uno puede ver, por ejemplo, mucho de la piedra que se usaba en las fachadas del centro tiene diferentes características. Por ejemplo, se favorecía el uso del tezontle, porque el tezontle es una piedra más ligera y los edificios del centro de la ciudad pues tienden a hundirse. Entonces ahí uno ya puede ver un uso de una paleta mineral en la arquitectura colonial que tiene que ver no solamente con estas cuestiones de peso de los edificios, sino también con introducir un elemento de color. Y bueno, lo que es muy interesante de trabajar la talla directa, uno cuando trabaja la piedra tiene que entender que tu materia prima pues ya trae una forma. Entonces, eso es opuesto al concreto, porque el concreto es un líquido que tú le das una forma, ¿no? Digamos que el molde o la cimbra que vayas a usar es lo que le da la forma. En el trabajo en piedra sucede al contrario, y de hecho es preferible no trabajar la piedra con cortes limpios, porque gran parte de su plasticidad está en lo rugoso y en lo accidentado de lo que es la piedra misma. Sobre todo porque también los grandes públicos a veces no tienen como que una lectura en donde puedan identificar necesariamente si algo está hecho en piedra o está hecho en concreto. Entonces, hacer un corte limpio puede causar ese tipo de confusiones. Es más valioso revelar la fuerza geológica del magma que emerge de la Tierra, en donde tienes, digamos que estas burbujas y estas diferentes características del aire que se expresa en las explosiones y erupciones volcánicas. Que eso es, digamos que todo un universo, el cual los artistas plásticos del siglo XX entendieron, empezando por Diego Rivera, Doctor Atl, Orozco, Barragán, Chucho Reyes, Armando Salas Portugal. Muchos artistas se obsesionaron con este paisaje rocoso del Pedregal y entendieron que se trataba, pues digamos que geografía que tenía como un paisaje cultural. Eso que muchas personas, o en esa época se le llamaba mal país, ¿no? por lo agreste del paisaje, es algo que se ha incorporado a la arquitectura, a veces por contraste, como fue mucho de la modernidad, que era una cajita blanca arriba de la piedra, o por integración, ¿no? Que es, digamos, que el trabajo que inicia de alguna forma con Juan O'Gorman, tal vez en La Casa Azul de Frida Kahlo, en donde ya habiendo trabajado en esta primera aproximación funcionalista del Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que está ahí en San Ángel, en La Casa Azul, Juan O'Gorman hace este tipo de adaptaciones en donde vemos muros de mampostería
e inclusive la incorporación de recursos inusitados, como por ejemplo ventilaciones hechas con ollas de barro, que es una cuestión poco explorada, pero estamos viendo ya un posicionamiento que tiene que ver con el regionalismo. El regionalismo en contraste con el internacionalismo, ¿no? con la arquitectura internacional, que era una arquitectura que buscaba un lenguaje genérico, que digamos que pudiera ocurrir en todo el mundo y que precisamente no observa características locales ni responde a ellas. Entonces, este regionalismo se vuelve muy importante porque el regionalismo tiene que ver con una cuestión ecológica, una cuestión social, una cuestión histórica, en donde hay un reconocimiento no solamente de los materiales que existen en ese paisaje inmediato, sino también en los usos y aplicaciones que ha tenido ese material a lo largo de la historia, y en donde el uso del pasado tiene la intención de enriquecer estas expresiones y llevarlas hacia el futuro. La integración plástica también tiene que ver con un segundo movimiento del muralismo, en donde se buscó pues, llevar esta expresión al exterior de los edificios. Muchos artistas lo intentaron con técnicas nuevas como pues, nuevas pinturas sintéticas o incluso mosaicos venecianos, como en el caso de Siqueiros y Diego Rivera, pero realmente los que han tal vez mostrado ser más resilientes, más perdurables, son ese invento genial que es el petromosaico, porque el petromosaico incorpora esa paleta mineral que además de ser una representación del territorio nacional, pues tiene la característica de no sufrir ningún tipo de afectación a lo largo del tiempo y de tener precisamente esa rugosidad que lo hace diferenciarse de el mosaico, otros tipos de mosaico, ¿no? Creo que hay que, por ejemplo, también hablar de las referencias que tenía Juan O'Gorman en cuanto a los mosaicos pétreos, que podría ser Gaudí, si bien hacía más mosaicos de cerámica, en el Parque Güell y en otros casos uno puede ver mosaicos pétreos, pero también el factor Cheval, que ambos personajes tenían una posición de resistencia frente a las tendencias arquitectónicas de la época. Es decir, a principios del siglo XX, los manifiestos de las vanguardias están fascinados con la máquina. Y la máquina y los transportes como el avión, el barco, etcétera, tienen un vocabulario formal que tiene que ver con una geometría y con una simplificación de las formas, en donde se prescinde de ornamento y se prescinde de una sintaxis y un vocabulario que habían acompañado a la arquitectura durante el siglo XIX y que ciertamente sí representaban una especie de fatiga y repetición de cánones académicos que ya no tenían razón de ser y que digamos que eran pues revisiones redundantes y en donde este nuevo vocabulario formal de la máquina empieza a entusiasmar a los arquitectos y a los artistas, pero Juan O'Gorman es lo suficientemente inteligente para, después de haber hecho este tipo de práctica funcionalista, identifica que hay otro tipo de arquitectura propia de este continente. En ese sentido, Frank Lloyd Wright fue también muy importante. Yo a veces creo que él es un ejemplo de lo que si uno tuviera que hacer un ensayo en defensa de la apropiación, yo creo que es muy importante pensar en el caso de Frank Lloyd Wright, porque Frank Lloyd Wright pues, es de los primeros arquitectos que observa la arquitectura
prehispánica, especialmente la maya, cuando empieza a hacer sus fachadas textiles, ¿no? Con estos blocks de hormigón con texturas que parecen mucho casas mayas. Y bueno, en ese periodo en donde Juan O'Gorman se queda en la casa de la cascada cerca de Pittsburgh, invitado por los Kaufman, y experimenta pues el uso de los materiales que Frank Lloyd Wright había hecho en la casa de la cascada. Él regresa con una convicción y con una serie de intuiciones confirmadas en donde entiende que estamos viviendo una gran miopía al seguir esos cánones europeos y que no hemos integrado la riqueza formal de la arquitectura prehispánica a nuestra producción moderna. Ciertamente se habían hecho muchas cosas en el siglo XIX que tenían ya una integración pues de relieves estilo Mitla y todo ese tipo de cosas, que es muy interesante porque realmente el nacionalismo o el lenguaje formal de las arquitecturas prehispánicas introducidas a la arquitectura del momento empieza por el eclecticismo. Y es un eclecticismo, en primera instancia, que pues digamos que es un edificio neoclásico en donde se sustituyen, digamos que los ornamentos por ornamentos prehispánicos. Lo que ocurre en la modernidad empieza a ser, digamos que la geometría de la caja de cartón cubierta con petromosaicos, etc. Hay ahí ya una evolución muy importante, pero inclusive llega mucho más allá con casos como la Nahuacalli o como la Casa Cueva, en donde ya no hay una dependencia de la volumetría ni de los lenguajes académicos neoclásicos ni de los modernos, sino una arquitectura genuinamente orgánica que responde más a un proceso de construcción más íntimo, más artesanal, más ad hoc a las condiciones del terreno y también en donde también los grandes volúmenes también tienen una silueta diferente, ¿no? O sea, la silueta de la Nahuacalli, pues tal vez podría ser como un acatl, ¿no? Como una especie de atado de cañas. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo es la generación de un lenguaje nuevo y que tiene que ver con el uso de la piedra, en donde, por ejemplo, uno lo ve en el Anahuacalli, que pues es muros de mampostería, y en los muros de mampostería pues hay como que una serie de detalles, o sea, por ejemplo, las juntas son más visibles en el exterior, pero se hacen, digamos, conexiones a hueso en el interior, más, para ocultar la junta y que tenga, digamos, que una conexión que inclusive también uno podría identificar elementos incas, como el uso del arco en forma de chacana, ¿no? Y yo creo que también Diego Rivera no solo estaba viendo la arquitectura, bueno, y Juan O'Gorman no solamente estaba viendo la arquitectura antigua de México, sino también la de todo el Cono Sur. Bueno, yo creo que, o sea, digamos que en los años 50 en México hay una batalla tenaz entre los nacionalistas y lo que luego se le va a llamar la ruptura, en donde digamos que el renacimiento mexicano, como también se le ha llamado, generó artistas que no solamente eran increíblemente famosos en México, sino en el mundo entero, casi al nivel de dioses, ¿no? Artistas que hicieron obras enormes, de altísima calidad y de altísima relevancia social y política. Entonces yo creo que lo que pasa, por ejemplo, a mediados del siglo XX es
algo que creo que Monsiváis ha llamado la fase de desnacionalización del arte, en donde ocurrieron unas batallas entre entre una generación de jóvenes que quería, digamos que, pues de alguna forma matar a la generación anterior, engatusados por figuras como Matías Geritz, por ejemplo, y que también hay como otros factores, porque uno ve un éxodo de artistas europeos que están huyendo de Europa para venir a este continente. Y el problema es que en Europa todos los nacionalismos habían sido fascistas, ¿no? Es decir, o sea, los nazis, Mussolini, Franco, el Imperio Británico, inclusive el Imperio Japonés. Los nacionalismos se identificaban como la causa de la gran tragedia que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces lo que pasó es que nosotros internalizamos la culpa europea y empezamos a pensar que nuestro nacionalismo era malo. Pero si uno ve, no hay nada de qué avergonzarse del nacionalismo mexicano, y la prueba es que en todo el mundo se siguen haciendo exposiciones de ese periodo mexicano, porque pues era un nacionalismo decolonizador, que es muy opuesto al nacionalismo colonizador e imperialista de los europeos. Entonces, no es lo mismo el nacionalismo de un país que está saliendo de un periodo colonial y está reafirmando una identidad propia, que el nacionalismo de un país que quiere dominar a otros países. O sea, México nunca ha tratado de expandir sus fronteras por la fuerza, ni ha ido a invadir otros países. O sea, no somos un país imperialista. Pero sin embargo, internalizamos esa culpa. Las generaciones de medio siglo empezaron a tener esta especie de reacción en contra del arte revolucionario, con manifiestos como el de La Cortina de Nopal, etcétera, de José Luis Cuevas. Y también puede haber otro factor que es, por ejemplo, el macartismo y la promoción por parte de la CIA de exposiciones de arte abstracto, etcétera. Y bueno, también luego pues, problemas internos que luego vendrán en años más tarde, como el 68, el 71, el 94, etcétera, en donde hubo eventos que hicieron que la relación de los artistas y los intelectuales contra el gobierno se fuera, digamos que, distanciando y con un ambiente de desconfianza cada vez mayor. Pero ya entrados en el siglo XXI, yo creo que tenemos la distancia crítica suficiente para ver que en realidad, por ejemplo, la producción de la primera mitad del siglo XX sigue teniendo mayor relevancia para la historia universal que la de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, a nadie fuera de México le interesa el arte de la ruptura. Y el geometrismo fue otra manifestación del arte en donde hubo, digamos que una tendencia a la abstracción, pero inclusive en esa tendencia a la abstracción nos sale lo barroco, porque es digamos que en México no sabemos ser minimalistas, si hacemos un lenguaje abstracto, pues es un lenguaje rebuscado. Entonces, yo creo que hoy en el presente tenemos que hacer como una visión en donde tenemos tesis, antítesis y síntesis, en donde también tenemos que aceptar que estas dos tendencias antitéticas, de alguna forma, pues seríamos menos si tuviéramos la ausencia de cualquiera de las dos. Es decir, finalmente, pues nos enriquece haber tenido esa batalla. Pero sí hubo episodios en donde se acusó o se atacó injustamente a los artistas nacionalistas.
Bueno, sí, o sea, digamos que, por ejemplo, un ejemplo de beligerancia y agresión que tuvo alguna de las generaciones de los de medio siglo, digamos, un ejemplo de esta tensión que existía, de la llamada ruptura con la generación de los nacionalistas, fue la ruptura literal, la destrucción que hizo Helen Escobedo de la Casa Cueva, que pues sí podría encabezar la lista de crímenes culturales de este país, porque pues es una casa de valor igual o superior que la casa de Luis Barragán o que la casa o que la Museo Estudio, etcétera. Digamos que era una obra maestra de la arquitectura. No es un caso aislado. Helen Escobedo también, por ejemplo, yo que estuve estudiando las transcripciones de las conversaciones de los artistas cuando estaban haciendo el espacio escultórico, Helen Escobedo quería llenar la masa central de lava con concreto y hacer unas edificaciones de unas torres adentro, etcétera. Entonces había un problema sistemático en su visión de la geoestética, digamos, de la piedra, en donde la traía en contra de ese tipo de materialidad, de ese tipo de herencia cultural, etcétera. Y sí es un caso radical, o sea, yo pienso que Helen Escobedo sí es una talibán en esa visión pues de querer destruir eh, esa obra, ¿no? O sea, no fue una cosa eh, accidental, era una especie de visión muy equivocada en donde realmente veía al nacionalismo mexicano como algo muy problemático, cosa que hoy en día, pues digamos que no podemos tener la distancia para entender que pues sí, se bebieron el Kool-Aid, ¿no? De que el arte efímero y que el arte, no sé qué, de esas manifestaciones experimentales de los 60 era lo que había que hacer y que había que destruir lo anterior. Yo siento que durante los años 80, 70, 80, hubo una reacción antinacionalista tan fuerte, de la cual apenas nos estamos recuperando. Pues digamos que hubo una colonización mental, ¿no? O sea, en donde nos eh, compramos la moto de que el arte de Nueva York era superior al arte mexicano, y no es verdad. Es decir, hubo un desdén desde la idea del ready-made, etcétera, de que el trabajo manual, el trabajo artesanal, era desdeñable y que lo que importaba era la idea del artista. Y luego con el pop hubo un segundo embrutecimiento en donde se empezó a celebrar la comida chatarra y todas estas cosas que hoy sabemos que son dañinas para el medio ambiente, para el cuerpo humano, para la mente, etc. Entonces, la influencia negativa que tuvo la hegemonía de los Estados Unidos en el arte global ha sido muy perniciosa. Y los artistas de la primera mitad del siglo ya lo veían venir y lo resistieron, pero digamos que nosotros, pues digamos que hicimos también una batalla interna dentro de México en contra de esas expresiones artísticas. Y finalmente, pues podemos ver a la distancia que la obra que trataba de asimilarse o de entrar en ese canon global resulta ser muy poco trascendente, y esa es la fantástica paradoja del arte mexicano, que lo más regional y lo más local es a la larga lo más internacional y lo más relevante, y lo que quiere ser más cosmopolita es totalmente
y relevante porque pues digamos que se termina convirtiendo en una especie de pie de página, ¿no? de la historia global del arte. Bueno, yo trabajo mucho la piedra porque sí me interesa de alguna forma una genealogía cultural que tiene que ver con trabajo que se ha hecho en esta región desde hace siglos. Eh, por ejemplo, hace un siglo que aquí surgen los talleres de talla al aire libre, en donde se busca recuperar, digamos que una aproximación a la piedra y a la escultura, que es interesante porque, por ejemplo, en la escultura en piedra uno no necesariamente parte de ideas. Uno ve una piedra y en función de las características y medidas de esa piedra, empiezas a hacer cortes y empiezas a encontrar qué tipo de trabajo puedes hacer. Entonces, es lo opuesto al arte conceptual porque realmente las formas son derivadas del proceso y también, digamos que, por ejemplo, la elección de temas es secundaria y más bien uno muchas veces toma un tema muy sencillo y lo haces a tu estilo y eso es lo interesante de la obra. Entonces, yo creo que hay una como transmisión espiritual de el trabajo del artista en donde uno busca dotar a la materia de una cierta energía espiritual y que luego la pieza sea capaz de irradiarla sin la presencia de uno. Y eso tiene que ver un poco por el trabajo que implica la talla en piedra, que es lento, es difícil, es peligroso, pero yo creo que una pieza tallada en piedra gana su lugar en la eternidad. A lo que me quiero referir es que, por ejemplo, cuando uno ve una piedra tallada, posiblemente esa piedra tenga décadas o siglos. La mayoría de las veces no sabemos el nombre de quién la hizo, pero no es algo que nunca tiras a la basura. O sea, mientras que gran parte del arte contemporáneo sí. O sea, si gran parte del arte contemporáneo tú lo dejas en la esquina y se los llevan los de la basura, ¿no? En cambio, yo siento que la talla en piedra, por lo menos un tipo de creencia personal, es que gana su lugar y que siempre va a haber alguien que, aunque ya no se sepa quién es el autor, va a conservarla. Y siento que es algo irracional que tal vez tiene que ver con un proceso que casi hemos internalizado biológicamente que desde la prehistoria, en donde se entiende, digamos, que esa cosa. También hay otra especie de, parece una superstición o una especie de metáfora poética decir que cuando uno trabaja la piedra está trabajando con un pedazo del sol, pero pues realmente la lava nos recuerda que estamos parados sobre una esfera de magma caliente y que apenas esa piedra es un pedazo de una estrella que se acaba de enfriar. Entonces, tiene una energía cósmica que no ha sido mediada por ningún otro proceso industrial ni biológico, sino que viene directamente de las entrañas del cosmos. Todo O'Gorman, Juan O'Gorman, una exposición que no se pueden perder. Vengan al MUCA a verla. Es una exposición que muestra la gran amplitud creativa de este arquitecto y pintor genial, del cual nos sentimos increíblemente orgullosos. Estará disponible para visita a partir del 8 de febrero en el MUCA de Ciudad Universitaria, un gran museo con una muy bonita iluminación y no se la pierdan.